Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues seguimos con esta meditación primera de la tarde. Y quería comenzarla con un brevísimo texto del Evangelio que nos va a dar pie a lo que estamos hablando en esta primera parte del curso de retiro, aprender a ser hijos de Dios. Es el final del Evangelio de la vida oculta del Señor, cuando se nos dice, perdonad que si ya lo tengo delante, en Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. Bajó con ellos, vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bien, pues aquí este es lo que nos va a dar pie en este rato de oración a seguir hablando de ese crecimiento, de cómo nosotros tenemos que ir creciendo también a ejemplo de la vida del Señor y de la Virgen nuestra Madre, para aprender a ser hijos. El dato fundamental que recogen los evangelios de la vida oculta de nuestro Señor es que crecía. Fíjate que lo hemos pensado muchas veces, los 30 años más o menos de la vida oculta del Señor quedan resumidos en un versículo, prácticamente. ¿Y qué es lo que dice? Crecía en sabiduría, en edad, en gracia. Está después el relato del niño en el templo, 12 años, pero dentro de esos 30 años. Pero el resumen de la vida de los 30 años de la vida oculta del Señor es el crecimiento. Una de las consecuencias de la realidad de haber asumido la naturaleza humana. Naturaleza que está profundamente marcada por la ley del crecimiento. El hombre nace para crecer, toda nuestra vida está marcada por la necesidad de crecer. Y no son cosas simplemente obvias las que te digo, sino que tienen una profunda realidad humana y en parte también sobrenatural. Aunque en lo físico podríamos decir que la ley del crecimiento se asemeja a una parábola invertida, es decir, porque uno empieza a crecer, deja de crecer y empieza a decrecer, la decrepitud, ¿verdad? Sin embargo, en lo físico, en lo humano, sin embargo, en lo espiritual, estamos llamados a crecer hasta el final. Estamos llamados a crecer hasta el final, en lo espiritual. Lo que hizo fundamentalmente durante aquellos 30 años nuestro Señor fue crecer. Un crecimiento necesario respecto a la misión que tenía que cumplir. Crecía para poder cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Aprendía también como tú y como yo, en lo humano, en tantas cosas, para poder cumplir la voluntad del Padre. Fue poco a poco, conforme el uso de razón, también porque es lógico que en una criatura el uso de razón todavía no llega,
pero fue siendo consciente de la misión que Dios le había dado. Fue consciente el Señor siempre, pero con el paso de los años, siempre fue consciente de su propia personalidad, de su propio yo. Esto me recuerda una anécdota que me contaba, no recuerdo quién, pero que tiene su gracia. Su gracia y su sabiduría, es decir, sobre todo pensando en la vida de la Iglesia y sobre todo en la profundidad de la piedad del pueblo cristiano y del conocimiento cristiano. Esto me lo contaba no sé quién, de un buen cardenal, que hace ya muchos años, que yo creo que era belga o holandés, no lo recuerdo, pero por esos Países Bajos. Y vivía con su madre, muy anciana, una buena mujer, piadosa, buena, cristiana de siempre. Él vivía con ella y la cuidaba. Y un día, un momento concreto, le dijo a su madre: mamá, dentro de unos días te dejo sola, bueno, estaba cuidada por otra persona, pero porque me voy a Roma, a un congreso, un congreso, sí, de teología, que nos han llamado varios y vamos a aportar cosas. Entonces la madre le entró la curiosidad y le dijo: hijo mío, ¿y de qué vais a hablar? Mamá, le dijo, es un tema muy complicado, muy complicado, pero dímelo. Y entonces aquella mujer, el bueno de este cardenal, dijo: mamá, vamos a hablar, del tema de fondo es, pero te lo digo para que tú lo sepas, pero no sé si vas a entenderlo bien, del conocimiento que Dios tenía de sí mismo, el yo de Jesucristo. El yo de Jesucristo. El conocimiento que tenía de sí mismo, ¿no? Entonces la mujer se le quedó mirando y le dijo: hijo mío, ¿y de eso vais a hablar? Eso yo lo sé desde pequeñita, lo aprendí en el catecismo. El concepto que Dios tenía de sí mismo. Quiero decir, eso lo decía la madre como... A mí me hizo mucha gracia, entonces aquel hombre se quedó asombrado. Pero en el fondo, el pueblo cristiano sabe perfectamente qué concepto, qué idea tenía Dios de sí mismo. Me refiero al humano, es decir, en Cristo. Bueno, probablemente profundizarían en ese tema, ¿no? Pero es verdad, Jesucristo crecía. Y poco a poco, con el tiempo, en ese crecimiento de su razón, el Señor fue dándose cuenta de la misión que el Padre le había encomendado. Nosotros, que estamos meditando y hablando con Dios de nuestra condición de hijos, afrontamos también necesariamente la realidad de que también tú y yo estamos llamados a crecer, sabiendo que podemos crecer bien o mal. Dice San Pablo a los Gálatas: vuelvo a sentir por vosotros dolores de parto hasta sentir a Cristo formado en ellos. Y también les dice: habíais empezado bien y ahora volvéis a la carne. Es porque el camino del crecimiento se puede torcer. ¿Qué importa? Que le pidamos al Señor crecer y crecer bien. Y esa petición que tiene que salir de tu alma también estos días puede ser: Señor, ayúdame a crecer bien. Es decir, a crecer en conciencia de ser hijo tuyo. Por tanto, un crecimiento a imagen de Cristo, que crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Señor, yo quiero pedir eso. Crecer especialmente ante Dios. Ser grato a los ojos de Dios en ese crecimiento. Fíjate que el Evangelio nos habla, y es lo que vamos a ir viendo en este trozo, en lo que nos queda de meditación. El Evangelio nos habla de cómo crecía Jesús, pero también de cómo crecía María. Después lo veremos.
En el fondo porque el secreto del buen crecimiento del Hijo de Dios y el secreto del buen crecimiento de la Virgen está también en nuestro crecimiento. Fijaros, Jesús, ya hemos ido hablando, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿En qué se pone en relación ese crecimiento de Jesús? En el estar sometido. La obediencia. He aquí que vengo para cumplir tu voluntad. Carta a los Hebreos. O aquel obedies usque in morte. La obediencia de Cristo estaba sometido, aparece como el camino recto, certero, para agradar a su Padre. La cruz es el culmen de la obediencia. Esa es la expresión de su condición filial. El Hijo obedece. ¿Qué significa ser hijo? Obedecer. Lo sabemos muy bien, porque en lo humano también es así. En nuestra vida, quiero decir. Obedecer al Padre. Y en la medida en que esa obediencia, en que es obediencia al Padre, la obediencia no se convierte en una rémora o una cortapisa a nuestro deseo de crecer. Eso, pensar que la obediencia nos limita, solo piensa un adolescente, perdonar, en su estupidez. Todo lo contrario. Tenemos muy claro que la obediencia nos se convierte en el camino que nos asegura el crecimiento. Es verdad que el pecado deja en nuestro corazón una especie de estado permanente de adolescencia, al menos de tentación. Por eso la obediencia se sitúa en una especie de discurso muy antipático. Incluso difícil de explicar a veces. ¿Cuántas veces hemos explicado, y hay mucha gente que no lo entiende, la contraposición, la falsa contraposición entre obediencia y libertad? Entre obediencia y libertad. Precisamente se es más libre cuando uno obedece más. Es verdad que el pecado nos limita a ver eso. Contraponer obediencia y libertad es no entender bien lo que significa la libertad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que la obediencia está muy bien, que es el crecimiento, es el camino de crecimiento propio de los hijos. Te agradecemos, Señor, que desde pequeños hayas querido formar nuestra conciencia en los mandamientos de la ley de Dios, que hemos intentado obedecer y que han permitido que yo crezca bien, sabiendo dónde está el bien y dónde está el mal, sabiendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, sabiendo dónde tengo que incidir y dónde tengo que evitar, qué tengo que hacer y qué evitar, ayudándome esos mandamientos a crecer como hijo. Y son, por tanto, indicadores luminosos, se lo decimos al Señor, que me ayudan a no perder la senda. Como por tu misericordia hemos crecido y formamos parte del pueblo de la nueva alianza, no entendemos ni vivimos nuestra obediencia a la ley de Dios como algo esclavizante, salió esto ya, sino como quien sabe que esa ley está impresa en el corazón por el Espíritu Santo. Es decir, como decía San José María, hablando de la obediencia, que la razón más fundamental, aunque suene un poco fuerte, es porque me da la gana. Porque me da la gana. Es decir, mi voluntad. Quiero ser buen hijo y por eso quiero cumplir los mandamientos de la ley de Dios, sabiendo que así crezco. Que así crezco. Me hago mejor.
maduro. Y creo que esto es interesante también, que lo meditemos un poquito. Porque Dios nos pide una madurez que con el tiempo, no solo el tiempo, que hay mucha inmadurez en gente mayor, y hay bastante madurez en gente más joven. No solo es el tiempo, sino la obediencia. Es decir, hacer las cosas que Dios nos pide. Y esto en el caso nuestro de sacerdotes se ejemplifica de muchísimas maneras. La obediencia a Dios, la obediencia a tus superiores, al obispo, la obediencia también, en el caso muchas veces de nuestros padres, la obediencia, el hacer las cosas que Dios nos pide cada día. Fijaros, se podría resumir todo esto en aquel punto de camino donde San José María dice: ¿quieres de verdad ser santo? Haz lo que debes, está en lo que haces. Y eso nos cuesta mucho. Cosa que de vez en cuando podemos preguntarnos como sacerdotes: ¿estoy haciendo lo que debo? ¿Estoy haciendo lo que debo? ¿Lo que Dios me pide? Y somos conscientes, porque nos conocemos y hacemos examen de conciencia, bueno es hacerlo todos los días, sabemos perfectamente pues, si estamos haciendo de verdad lo que Dios quiere o no. Si estamos siendo obedientes a Dios o no. Insisto, el ejemplo es el Señor, que crece en sabiduría y es que es obediente hasta el momento final. Hasta el momento final. Marca todo esto un camino y sobre todo una manera de vivir. ¿Cuántas veces tendremos que agradecer nosotros, verdad? Haber aprendido en ese crecimiento a ser buenos hijos de Dios por parte de nuestros padres. A ser buenos sacerdotes por parte también de nuestros formadores. O de tantos sacerdotes que nos han enseñado. Del magisterio también de la Iglesia, de muchos de vosotros también, muchos también me incluyo, contemporáneos al magisterio de Juan Pablo II, por ejemplo. Incluso anteriores. No sé si aquí hay alguno todavía de Pablo VI, Juan XXIII o Pío XII, que a lo mejor hay alguno aquí de Pío XII todavía, ¿no? Me refiero a la edad, a la edad, ¿no? Pero, entendedme, y seguro que todos tenemos en la cabeza, yo lo tengo también, aquel sacerdote que me dio un ejemplo, que me ayudó a descubrir mi vocación. Aquel sacerdote, quizás mi párroco, que me ayudó tanto a vivir bien estas virtudes. Aquel sacerdote que para mí, aunque no lo conocía simplemente o lo conocía poco, fue ejemplar. Y ahí incluyo pues ese formador, aquel rector, aquel director espiritual del seminario que me ayudó tanto, que es punto de referencia. Punto de referencia. Yo me confesaba hace muchos años, antes de ser sacerdote, con el párroco de mi parroquia, cercana a donde vivían mis padres. Yo solo recuerdo, y perdonad que lo diga así, que cuando me confesaba con él, siempre me echaba una pequeña bronca. Pero salía muy a gusto. Muy a gusto. Seguramente porque me la merecía. Y me daba mucha paz. Ya se murió el buen hombre, ¿no? Es decir, es un pequeño ejemplo, ya me entendéis, pero seguro que tienes ese punto de referencia de aquel sacerdote que, para muchos de vosotros, el ejemplo tenemos también pues en santos, cura de Ars, San José María, San Juan de Ávila, otros sacerdotes más cercanos en el tiempo también incluso, que os han ayudado porque os han enseñado a ser sacerdotes. Nos han enseñado a ser sacerdotes, a vivir nuestro sacerdocio ejemplarmente. Ese es el camino. Sería una pena querer ser sacerdote a nuestra manera, de un modo distinto a como la Iglesia nos enseña.
Señor, sé que creceré en el sacerdocio en la medida que viva así. Que viva así. La obediencia de Cristo, crecer. Mi obediencia, crecer. Y María, hablábamos antes. María también crece. ¿Qué dicen, hablando de la Virgen aquí en Fátima, de cómo crecía, qué dicen los versículos del Evangelio de cómo crecía María, la hija predilecta de Dios? Dicen, podríamos sacarlo de aquí, que crecían conservando y meditando en su corazón todo lo que se refería a su Hijo. Conservando todo lo que se refería a su Hijo. Dichoso el que medita, dice un salmo, tu ley día y noche. También nosotros, meditamos día y noche cuanto Dios nos ha dicho. Se podría decir que el crecimiento de María, y también el nuestro, tiene que ver con esa repetición de una y otra vez de la misma realidad. Una y otra vez, meditar las cosas. Todos hemos comprobado probablemente con frecuencia, cómo la meditación de las cosas de Dios, entre comillas, cosas, nos ha ido creciendo, nos ha ido ayudando a crecer. A crecer. Dice San Juan de la Cruz, una vez que Dios profirió su verbo, no tenía más que decir. Señor, quiero conocer tu verbo. Pedirte para crecer, recuperar el gusto por la obediencia. Recuperar el gusto, esto es interesante, el gusto por la meditación de la vida de tu Hijo. Me parece que es clave. Y más en todo cristiano, y más en la vida de un sacerdote. Meditar la vida de Cristo para crecer. Nunca es una pérdida de tiempo. Es siempre camino de crecimiento espiritual. Es el camino para que nosotros también en esa profundidad de nuestra vida interior, vayamos descubriendo, como decía San José María, nuevos Mediterráneos. Esa imagen que tenemos de la persona que se encuentra de pronto con el mar. Tenía una chica de servicio en casa de mis padres, vivíamos en el interior, en la provincia de Albacete, y cuando nos fuimos a trasladar a Valencia, aquella chica que vino con nosotros, que era de un pueblo, de una sierra, el día que fuimos a la playa del primero, ella veía por primera vez el mar. Y recuerdo su cara como si lo estuviera viendo, el asombro ante el Mediterráneo, en este caso, o el Atlántico, me da igual. Pero recuerdo eso, y siempre cuando pienso en esto, en ese descubrimiento de nuevos Mediterráneos que hablaba San José María, decía esa frase, me acuerdo de esa cara, ¿no? Del asombro ante algo grandioso. El asombro ante Dios. Lo traslado a nuestra vida. El asombro. O sea, que no nos cansemos de vivir también de ese asombro ante las cosas de Dios, porque lo meditamos, porque eso nos hace crecer. Insisto en lo que te decía en otra meditación. Por eso es tan importante en la vida del sacerdote la oración. Y esa experiencia profundamente cristiana en la que uno medita una y otra vez los textos, van haciendo cobrar un sentido cada vez más profundo a esos mismos textos. Porque Dios vivo nos habla a través de ellos. Así aprendió la Virgen a crecer, meditando la vida de Cristo. Lo que pasaba, los acontecimientos. Meditando la Escritura. Meditando la Escritura. De ahí, insisto, la necesidad de la vida de oración. No es un crecimiento por crecer, o para crecer, simplemente, porque
En definitiva, también es importante en esta paradoja preciosa la infancia espiritual. Es verdad. Ese querer ser pequeño en el sentido de la inocencia para crecer sin parar. Tenemos la imagen, me parece que en ese sentido nos enseña muchísimo, de Teresita de Lisieux. Que habla tanto de infancia espiritual y de confianza en Dios. Es decir, crecer no significa dejar de confiar, no, todo lo contrario. La actitud profundamente cristiana, profundamente también de crecimiento, es que confío en el Señor. Cada vez que crezco más, que conozco más a Dios, que le quiero más, que le trato más, que le conozco más, confío más en Él. Me pongo más en sus manos. Y para nosotros sacerdotes es fundamental. ¿Por qué? Porque miramos nuestro sacerdocio, perdonad que lo diga así, y se nos queda grande. Y nos abruma. Pero nos ayuda tanto la confianza en el Señor. Tanto la confianza en el Señor. Todos nos damos cuenta enseguida de que hasta qué punto es verdad que la confianza en Dios es un factor increíble de crecimiento espiritual y que se sustenta la libertad interior también que se requiere para crecer. Y esto, permitirme que lo diga de esta manera y permitirme que lo diga también como una consecuencia clara de todo esto, esa confianza interior permite al sacerdote ir de aquí para allá siempre contento. Siempre contento, porque siempre estamos confiando en el Señor y porque siempre servimos y siempre obedecemos. Mira que nos cuesta a veces, Podemos no entenderlo, podemos no entender las directrices que nos mandan los de arriba, podemos no entender la forma incluso, pero siempre contentos. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Creciendo así hasta el final. En lo espiritual, siempre. Es decir, resumiendo, me fío absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. Y así puedo volver a esas mismas cosas, a las cosas de Dios, descubriendo siempre cosas nuevas, nuevos Mediterráneos. Me fío siempre de Dios. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Me fío realmente siempre de ti, Señor? ¿Me fío de ti? Qué confianza tuvieron tan impresionante los pastorcitos cuando en las apariciones del ángel y después de la Virgen, ellos se fían, eran niños, tenían esa infancia espiritual también, esa confianza del niño en Dios. Esa confianza, porque sabían obedecer, porque se fiaban de alguien que es su padre, que les quiere. Por tanto, y acabo ya, todo esto nos ayudará a pensar cómo el buen sacerdote sabe ser primero buen hijo de Dios. Buen hijo de Dios. Por eso primero tenemos que aprender a ser buenos hijos. Vamos a terminar pidiéndoselo todo esto a nuestra Madre Santa María, a María y a José, que le pidamos, ¿no? Que nos ayude a conocernos mejor a nosotros, para así crecer más. Como buenos hijos, siempre con confianza, con obediencia, como algo que el Señor nos está pidiendo continuamente. Crecer en sabiduría, en edad, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Crecer en conocimiento de los misterios de Dios. Crecer en ser buenos hijos. Y crecer, por tanto,
en ser buenos sacerdotes, siempre confiando en la gracia, siempre confiando en el Señor. A Él y a nuestra Madre Santa María se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.